Oh Señor Jesús, amén, amadas hermanas, las saludo en el amor del Señor. Hoy daremos lectura a nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo, el oír con fe, por nuestro hermano Pedro Don. Semana 1, día sábado. Lectura bíblica. Hechos capítulo 15, versículo del 8 al 11. Capítulo 13, versículo 21. Gálatas capítulo 2, versículo del 9 al 14. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12 al 16. Capítulo 2, versículo 1 al 2 y capítulo 3 del 1 al 3. Leer con oración. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Gálatas 2:12. Tanto Pedro como Pablo vivían bajo presión. La iglesia en Jerusalén tuvo un comienzo glorioso, como se describe en el segundo capítulo de Hechos, desde el día de Pentecostés, bajo el liderazgo de Pedro. La iglesia crecía exponencialmente y contaba con la simpatía de todos. Milagros extraordinarios ocurrían mientras Pedro y Juan predicaban el evangelio. Sin embargo, después de que muchos fueron dispersados, poco después del apedreamiento de Esteban en el capítulo 7 de Hechos, la situación comenzó a cambiar. Los judaizantes cobraron fuerza e influyeron en la iglesia, que poco a poco fue abandonando el hablar profético que en ese momento estaba con Pedro. Cuando Pablo subió a Jerusalén para tener comunión con los líderes de la iglesia, es significativo notar que el registro de Hechos 15 pone a Jacobo primero antes del nombre de Pedro, que era llamado Cefas, en la lista de nombres de aquellos que eran considerados columnas de la iglesia en Jerusalén. Gálatas 2, 9, 10, hasta la muerte de Esteban, cuando se mencionan a los apóstoles en ella. Pedro siempre era mencionado primero, con el apoyo de los judaizantes. Jacobo se convirtió en el primero, principalmente líder de Jerusalén. Esto se confirma al final de la reunión debido a la presión de la circuncisión y de algunos de la secta de los fariseos que habían creído por la falta de firmeza de Pedro en el asunto. Perdió el liderazgo en Jerusalén, el cual pasó a Jacobo. Pocos se dan cuenta de esto. Esta reunión mencionada en Hechos 15 tuvo lugar aproximadamente en el año 50. Pedro escribió su primera y segunda carta, respectivamente, alrededor de los años 64 y 67, es decir, 14 y 17 años después de la mencionada reunión en Jerusalén. Sus cartas fueron escritas con el fin de pastorear a los hermanos, que en el tiempo de la persecución y muerte de Esteban estaban dispersos por las regiones del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entendemos ahora lo que ocurrió en aquella iglesia. Los judaizantes que habían permanecido en Jerusalén perdieron su aprecio por la palabra administrada por Pedro y convirtieron a Jacobo en su líder. Por eso Pedro se dirigió a aquellos hermanos que participaron en la primera fase de la iglesia en Jerusalén y que habían sido dispersos, pero continuaban valorando su palabra. El ministerio de Pedro se limitó a cuidar a aquellos que no cayeron en el error de la segunda fase de la iglesia en Jerusalén. Ahora nos queda más claro que los mismos judaizantes que se opusieron a Pablo también resistieron a Pedro, a quien él llamó falso maestro. Segunda de Pedro capítulo 2, 1 y 2. Sin este contexto nos resultaría difícil entender a quienes llamó Pedro falsos maestros. Las mismas personas que se opusieron a Pablo introdujeron herejías y trataron de desacreditar las palabras de Pedro. Por eso también se les llamó burladores. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. Cuando Pedro compartía sus experiencias en el monte de la transfiguración con el Señor, ocasión en la que oyó el propio Dios decir: «Este es mi Hijo amado, a él oí». Marcos 9, versículo 7. Los judíos se burlaban de él diciendo que aquello era
una fábula artificiosa inventada por Pedro, Jacobo y Juan, quienes estaban en el monte en aquel momento. Antes de tanta presión y oposición, Pedro se mantuvo firme con los hermanos que estaban dispersos, a quienes pastoreaba, asegurándoles que el único camino para continuar con seguridad era seguir la palabra profética. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro dejó claro que todos vivían en una terrible noche oscura provocada por el enemigo, para que las personas anduvieran a ciegas, sin dirección. La salida a esa situación vendría de la palabra profética, la cual brillaría en la noche oscura, señalando la dirección a seguir. También habló de recordarnos siempre esas cosas, a los hermanos la verdad presente, porque habían recibido el evangelio genuino al comienzo de la iglesia en Jerusalén. Pedro insistió a los de que vivieron en esa primera fase maravillosa de la vida de iglesia en Jerusalén a recordar nuevamente todo lo que habían oído y presenciado en el principio, porque esa segunda fase, la verdad del evangelio, había sido comprometida por las enseñanzas de los judaizantes, que se habían convertido en una fuente de oposición a la obra de Dios. Oh Señor Jesús, la presión era tan grande en este momento que Pedro no pudo resistir y terminó siendo intimidado por los seguidores de Jacobo. Cuando Pablo se dio cuenta de esto, tuvo que reprender a Pedro delante de todos porque estaba influyendo negativamente en los demás hermanos. Oh Señor Jesús, esta experiencia nos revela la falta de firmeza de Pedro en la verdad del Evangelio. Frente a la presión de Jacobo, fue Pedro quien recibió la revelación del Señor acerca de la salvación de los gentiles, de cómo Dios nos hacía distinto entre ellos y los judíos, pero tuvo miedo de los que eran del partido de Jacobo y disimuló en Antioquía. Lamentablemente la conducta de Pedro influyó en los demás. Es cierto, modo la falta de una actitud más decidida permitió que la iglesia en Jerusalén tomara una dirección diferente, convirtiéndose en una iglesia prácticamente de la ley. Pedro no actuó correctamente según la verdad del Evangelio. La consecuencia de esa falta de intrepidez fortaleció a los judaizantes, quienes causaron mucho más daño a la obra del Señor. Jerusalén tomó un rumbo diferente de que el Señor había dado al principio, justo después de Pentecostés, y se convirtió en una fuente de oposición a la obra del Señor, lo que ejerció presión tanto en Pedro como en Pablo. Esto tuvo como consecuencia el decline del aprecio de los cristianos por la palabra de los apóstoles a finales del primer siglo. A causa de esto, la iglesia sufrió 19 siglos de degradación. Gracias a Dios que hoy estamos restaurados los muros de la iglesia, con nuestro aprecio por la palabra profética, y nunca nos desviaremos de ella. Nunca nos desviaremos de ella. Oh Señor Jesús, no cederemos ni un milímetro ante ningún tipo de presión. No cederemos ni un milímetro ante ningún tipo de presión que experimentemos a lo largo de nuestro camino hacia el reino. Jesús es nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor, por su palabra, por su alimento diario.